del eje temático de Nueva Ruralidad como escenario de paz, tengo el gusto de presentar al ponente de este eje temático, el doctor Álvaro Balcázar. El doctor Balcázar es economista de la Universidad Nacional de Colombia. Él fue profesor de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes y de la Pontificia Universidad Javeriana, y ha sido consultor de diversos organismos internacionales y de cooperación internacional en los temas de desarrollo rural, y fue director del Plan de Consolidación Territorial de Zonas Estratégicas especialmente vulnerables por la ausencia de instituciones del Estado, la presencia de actores armados, de cultivos ilícitos y rentas ilícitas. Entonces los dejo en manos y en las palabras del doctor Balcázar. Gracias, muy gentiles, pues un agradecimiento muy especial a los organizadores de este evento que es tan oportuno para nuestra nación. Muchas gracias a la Fundación Carta de la Paz y a la Universidad de La Salle, pero muy especialmente un agradecimiento al hermano Carlos, con quien he ido aprendiendo a tener los más bonitos sentimientos de la vida por las cosas que él inspira en lo que hace todos los días, especialmente ese proyecto de utopía, que eso es realmente dar pasos en la dirección de construir paz. Bien, decía que es un momento muy oportuno. Uno, pues ya tenemos una serie de pasos dados en un proceso en el que, como nación, parece que esta vez estamos encaminados a llegar a un acuerdo de fin del conflicto armado que nos ha lastimado, nos ha dañado por tantos años, más de 50 años en esta tragedia, y parece que esta vez estamos encaminados. Yo tengo la firme convicción de que ya llegamos a un punto de no retorno, y lo que pasó ayer, de poner en conocimiento de todo el país y de todo el mundo lo que se ha logrado hasta ahora como acuerdos, es un paso que me parece que también fija un referente del cual ya es muy difícil que cualquiera de las partes pueda pararse de la mesa sin haber alcanzado un acuerdo. Una vez que el país comience a digerir y a entender lo que está allí puesto en esos acuerdos, en esos temas, tanto de la reforma rural integral como de participación política y el tema de cultivos ilícitos, tres grandes problemas que le apuntan a los grandes temas que tenemos que resolver como nación para crear condiciones y un ambiente de tolerancia, de convivencia, de aceptar la diferencia y saber que las podemos tratar discutiendo con argumentos y no dándonos puños, patadas y tiros. Yo creo que es muy importante que el país comience realmente a reflexionar sobre lo que está allí escrito, y estoy seguro que con la misma convicción que yo tengo, todos vamos a concluir que eso lo tenemos que hacer con o sin acuerdo, pero ahora lo vamos a hacer con acuerdo, que es el acuerdo nos da simplemente nos brinda una oportunidad para reunir la voluntad política, el interés de toda la sociedad y el compromiso de todos para poner en marcha una serie de transformaciones que nos ayuden realmente a resolver los problemas, que si bien podríamos tener diferencias en decir si estos son los problemas que originaron el conflicto, yo soy de los que creo que no es eso. Yo creo que sí lo alimentaron, o sea, todo el tema de desigualdades, el tema de pobreza, marginalidad, todo eso alimentó el conflicto, pero no es la causa necesariamente. Bien, pero aún con esas diferencias que podamos tener sobre cómo caracterizamos el origen del conflicto, creo que Colombia no nos quedó bien
organizada desde el punto de vista institucional, porque nos quedó una nación, nos ha quedado hasta ahora en todo nuestro discurrir de evolución institucional y de evolución como nación, nos fue quedando un país muy fragmentado, un país con enormes desigualdades en muchos aspectos, desigualdades territoriales. Es decir, tenemos un territorio nacional que pareciera que no fuera un solo país. O sea, esto que tenemos en la Constitución de un país unitario no parece estar realmente validado por nuestra propia realidad territorial. Tenemos territorios en donde todavía, por Dios, no existen los bienes y servicios básicos para satisfacer las mínimas necesidades que tiene la población. Uno lo puede ver en Chocó, Putumayo, Caquetá, algunas regiones del Meta, en la costa también, Catatumbo. Tenemos una situación terriblemente desigual en términos de desarrollo territorial. El país nos quedó con unas brechas y desequilibrios que nos muestran que no somos una nación que tiene las condiciones que nos permitieran decir somos un país integrado. Tenemos que lograr integración territorial, integración regional. Pero como consecuencia de eso, de esa forma como nos fue quedando el despliegue de las capacidades institucionales del Estado a todo lo largo y ancho de nuestro territorio, se nos crearon terribles desigualdades sociales y terribles desigualdades entre la forma de vida que uno quiera escoger. Por ejemplo, entre lo rural y lo urbano. No hay que entrar demasiado en detalles para descubrir que hay unas enormes brechas en términos de satisfacción de los derechos de los ciudadanos que habitan el mundo rural y los que están en el sector urbano. Hay enormes brechas. Pongamos un solo dato: la educación. Mientras en el sector urbano el promedio de escolaridad es de 10 años, punto 1, en el sector rural está todavía por debajo de 5 años. En Plata Blanca esto significa que estar en el campo, vivir en el campo, le crea a uno una expectativa de educación de la mitad de lo que sería si me voy para las ciudades, si me voy a vivir a una ciudad. Pero igual pongan cada uno de los bienes y servicios y de los derechos, de los satisfactores de derechos de los seres humanos en educación, comunicaciones, en oportunidades económicas, conectividad. Cojan cualquier aspecto, acceso a justicia, por ejemplo, acceso a los servicios de justicia que son tan esenciales a la construcción de paz y a la convivencia de las personas, porque cuando no hay servicios de justicia en el territorio a disposición de los ciudadanos, es muy posible que los ciudadanos escojan caminos directos para la resolución de los conflictos que son naturales entre los seres humanos en cualquier sociedad. Entramos en diferencias, en disputas. Lo importante, si somos civilizados, es que eso lo buscamos tramitarlo a través de los canales que las instituciones han diseñado para que no nos demos puños para resolverlo. Pero si no existen esos servicios de justicia en el territorio, entonces la gente tiene que acudir a la vía directa y propia para resolver los conflictos, y esto es una fuente de construcción de problemas muy delicados, de grandes problemas. Algunos problemas incluso comienzan con pequeñas diferencias que pudieran haber sido resueltas por ejemplo, conciliadores en equidad, que pueden ser instituciones muy incorporadas dentro de las comunidades y evitar que escalen los conflictos. Por un perro que se mete a un solar puede haber después un asesinato, y eso pudiera ser resuelto si hay servicios de justicia y servicios de protección al ciudadano que habita en el campo. No tenemos eso.
En síntesis podemos decir que en general el ciudadano del sector rural tiene un acceso efectivo a derechos muy inferior al que tiene en el sector urbano. Y a veces uno dice, es que el problema es que no se queda la gente en el campo y entonces tenemos que hacer que a través de, por ejemplo, la educación, la gente se quede en el campo. ¿Y a qué se queda? ¿Y a qué se queda? Lo que muchos campesinos hoy sienten es que no esperan que sus hijos vivan la vida que viven ellos y sueñan con que escojan otra vida. ¿Pero por qué sueñan eso? ¿Por qué piensan así? Porque no tienen, porque el espacio donde viven, en la región donde viven, no les garantiza derechos a una vida digna, a una vida con posibilidades de prosperidad. Bien, entonces tenemos como un escenario donde tenemos territorios en una situación muy desequilibrada entre unos y otros. Junto con los territorios se nos fueron creando enormes desigualdades y brechas entre las personas, entre los grupos sociales. Y el problema es más grave aún, porque ni siquiera es que podamos decir rural-urbano. Es que territorios rurales hay enormes desigualdades. Una cosa es estar en el valle geográfico del río Cauca o aquí en la sabana de Bogotá como campesino, y otra cosa es estar por allá en el Atrato, en el Bautó, por allá en el Guaviare, en el río Putumayo. Esas son otras cosas. Y esas grandes diferencias, aún dentro de la población rural, son enormes. Pues bien, ahí están los desafíos que tenemos que enfrentar y tratar de resolver en un escenario de construcción de paz que nos puede brindar la oportunidad a raíz de un acuerdo de fin del conflicto con las FARC y ojalá también con el ELN. Es como una oportunidad porque no está resuelto nada. Hacer un acuerdo en La Habana con las FARC no es la paz. Nos da sí una oportunidad, porque una cosa es tratar de resolver estos problemas que hemos identificado en un ambiente de conflicto en donde francamente es muy difícil que podamos resolver esos problemas. Por ejemplo, queremos mejorar la educación. ¿Qué profesores se quieren ir a zonas donde van a quedar expuestos a la arbitrariedad de los grupos armados ilegales que ejercen control ilegal del territorio? ¿Quiénes quieren prestar servicio especializado y de buena calidad, por ejemplo, para apoyar a los agricultores en ese tipo de zonas? Los mismos ingenieros están dispuestos a irse a hacer carreteras, a tendidos eléctricos cuando tienen que enfrentar la extorsión, si no es simplemente el robo de su maquinaria. O sea, el conflicto limita mucho las posibilidades de que el Estado esté presente para garantizar el derecho de la gente, los derechos que se supone están establecidos y para eso están instituidas el Estado, las instituciones del Estado, para garantizar los derechos a todos los ciudadanos en el territorio nacional. Bien. Esto por eso es que decimos, el fin del conflicto no es más que la oportunidad. De ahí en adelante nos queda la responsabilidad como nación de que hagamos la tarea que tenemos que hacer. ¿Y cuál es esa tarea? ¿Cómo está concebida en el Acuerdo de La Habana? Yo los invito a todos a esa tarea de responsabilidad ciudadana que tenemos por delante, y es que estudiemos a fondo esos acuerdos. Porque esos acuerdos deben convertirse por un lado, en el punto de reflexión. Podemos estar en desacuerdo, claro que vamos a estar en desacuerdo sobre muchos aspectos, pero discutámoslo civilizadamente y encontremos las maneras mejores de hacer lo que necesitamos y los objetivos que necesitamos hacer. Pero necesitamos entenderlo,
necesitamos aprendernos muy bien qué es lo que está allí puesto, porque eso es parte de conducir un diálogo civilizado y con argumentos, en vez de lo que a veces hemos sentido de que por no tener conocimiento tenemos que especular, y ahí en ese marco se presta para que haya desinformación y uso indebido de lo que está pasando en La Habana y los acuerdos que allí se han alcanzado. Pero ustedes van a ver los acuerdos. Yo quisiera solamente, como ustedes lo van a ver, para que les repito lo que van a poder leer, pero sí les quisiera decir más bien lo que está detrás del acuerdo. Dado ese diagnóstico, digamos así, humildemente, ese brochazo de diagnóstico sobre el problema, yo creo que lo que sí es más valioso es decir qué hay detrás y cuál es la concepción que contiene el acuerdo que se alcanzó en La Habana en materia de política agraria, en materia de desarrollo rural, que terminamos por llamar reforma rural integral. Ese acuerdo está, digamos, inspirado en algunos componentes. Primero, debemos enfocar los esfuerzos de desarrollo rural y de atención a la población en la búsqueda de bienestar rural, bienestar de la gente, de la población. Por ahí a veces a uno le dicen, no, pero hoy es obvio, eso es lo que, eso no es ninguna novedad. No, sí, en novedad para Colombia sí lo es, porque nosotros nos dedicamos por mucho tiempo a impulsar la producción, y las palabras clave de la política pública eran productividad, competitividad, crecimiento de la producción. Eso está muy bien, eso hay que hacerlo, eso es imperativo hacerlo. El problema es que se nos olvidó que con eso no logramos el objetivo necesariamente de bienestar de la gente, porque logramos ser campeones en desarrollo productivo durante varias décadas. En América Latina, entre 1950 y 1985, ningún país de América creció tanto la agricultura como la creció Colombia, pero nosotros en ese mismo periodo vimos incubar y agravar todos los problemas de exclusión social y degradación de nuestro espacio y nuestro territorio rural. Junto con el éxito productivo estaba la calamidad en términos de resultados sociales. No se nos puede olvidar entonces que, si bien buscar el crecimiento de la producción y de la economía es necesario, uno no se le puede olvidar que no hay un vínculo necesario, no hay un vínculo directo entre éxito económico y bienestar de la gente. Podemos tener todo lo contrario, como nos pasó a nosotros. Tenemos entonces que, si queremos pensar en bienestar de la gente, ¿y qué entendemos por bienestar? Todo. El problema no es llevar programas de solamente pensando en tierra o solamente un proyecto productivo, como a veces hemos pensado. No es que el Ministerio de Agricultura es proyectos productivos o asistencia técnica o esas cosas, sí son importantes, pero lo que necesita el ciudadano son muchas más cosas. Empecemos por el tema de protección de sus derechos de propiedad amparado, la protección física, ¿sí? La protección de su vida, la educación, la salud, vivienda, agua potable, pues enumeremos todo. Eso es lo que necesita el ciudadano que vive en un territorio, y un territorio que no contiene esos derechos, que no contiene los bienes y servicios que satisfacen esos derechos, pues no existen los derechos. Se vuelve retórico los derechos. En Colombia de pronto nos fuimos conformando con que extendimos unos carnets de CISBEN que le dan acceso al sistema de salud. Claro, quedan registrados en el sistema de salud. El problema es llegue al sistema de salud. Un campesino que está por allá aislado, no hay carreteras, que le puede costar $250, $500,000 pesos, $800,000 o más,
porque tiene que ir a dormir en el pueblo donde va a buscar al médico, esperarse a que lo atiendan. Esos son restricciones de acceso que nosotros en las ciudades no lo tenemos. Cuando tenemos un carnet de Sisbén en la ciudad, pues, en el peor de los casos nos cuesta el transporte de Transmilenio para ir a buscar un hospital o un centro de salud. Y es mucho, ahí hay una diferencia enorme en términos de derechos, porque el territorio no contiene las condiciones que garantizan el acceso a los derechos por parte de los ciudadanos. Eso hay que cambiar. Eso hay que cambiar. Y hay que tener entonces, si pensamos en bienestar de la población, tenemos que pensar en el territorio y volcarnos al territorio para dotar al territorio de los bienes y servicios que requieren los ciudadanos para satisfacer sus aspiraciones, modo de vida, modo como conciben el futuro, como conciben la felicidad, ¿sí? Como conciben lo que desean hacer con sus vidas. Un poco a lo Amartya Sen, que tengan libertad de elección. Bien. Esto es el otro elemento entonces que contiene la reforma. Primero, enfoquémonos en los derechos y garanticemos los derechos. Y para eso necesitamos definir lo que en el acuerdo está puesto como programas o planes nacionales para la reforma rural integral, en el que, a diferencia de lo que hemos hecho en el pasado con los planes de desarrollo y la política en general de asignación de recursos, es que, por ejemplo, al Ministerio de Educación, ellos hacen muy bien las cosas en muchos aspectos y definen unas metas y dicen: vamos a aumentar tantos cupos en educación secundaria, tantos cupos en educación universitaria. Perfecto, eso está muy bien, pero ahora decimos: no nos basta. Dígame cuántos cupos en el sector rural, cuántos cupos de esos para que corrijamos esa brecha, y cómo me va a corregir la brecha. Es decir, explicite su política y la asignación de recursos hacia el sector rural, y vamos a medir qué entendemos por población rural, y vamos a hacer monitoreo, y tenemos que establecer un sistema de seguimiento y monitoreo para que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el de Transportes, el de Vivienda, el de Agua Potable, todos tienen un compromiso claro con metas medibles para que podamos saber que estamos corrigiendo las brechas entre derechos de la población rural y los de la población urbana. Y luego la siguiente otra pregunta: ¿y con qué prioridad? Pues como dijimos que hay diferencias entre la población rural, pues seguramente si queremos corregir desequilibrios nos toca ir donde es más difícil primero. No como ahora, que incluso desarrollamos un lenguaje para buscar desarrollar los programas y decimos mangos bajitos. Eso ya se entró en el lenguaje. Los mangos bajitos, es decir, las victorias tempranas, y nos quedamos en las victorias tempranas porque son las de rendimiento político a corto plazo, y se nos olvidó la cosecha, que era lo que había que garantizar. Entonces, recogiendo mangos bajitos, se nos olvidó la finalidad que teníamos. Entonces nos fuimos a los programas más fáciles. Si estamos hablando de programas de generación de ingresos, entonces claro, como queremos generar ingresos, hagámoslo con campesinos pobres, pero donde sea más fácil, y se nos sigue olvidando la población que está marginada. No, ahora hay que definir el mapa de conflicto, de pobreza, de incidencia, y decimos quiénes van más abajo, y allí hay que poner el principal énfasis, porque lo que queremos es equilibrar oportunidades, equilibrar derechos y equilibrar condiciones de desarrollo en nuestro territorio, precisamente como parte de lo que Sergio Jaramillo ha llamado construcción de paz. Entonces, fíjense, se nos van juntando las cosas. Queremos atender derechos de la gente y bienestar, es lo que nos inspira, es lo que nos mueve. Bien, entonces pensemos en el territorio, porque es el territorio el que define si la gente del campo va a tener efectivamente acceso a esos derechos y a las oportunidades. Y luego, otro pilar importante de ese proceso es el que tiene que ver con una apuesta por la economía, a la agricultura y la economía familiar. Nosotros también hemos tenido un debate público sobre pequeño, campesino, gran empresario. En el acuerdo no hay nada
que vaya en contra de la idea de que debe haber una estructura económica de la agricultura donde quepan todos, donde haya empresa internacional, empresa nacional en gran escala, agroindustria, todo eso está bien. Pero lo que estamos diciendo en el acuerdo es: los recursos del Estado los vamos a usar para producir un valor público a través del apoyo único y exclusivo a la economía familiar, a la agricultura familiar. ¿Por qué eso? Porque se considera que la agricultura familiar, y es que no es que lo consideremos, sino es la realidad, tiene una distinción grande con relación a la gran empresa agropecuaria, y es que la agricultura familiar hace circular los ingresos y digamos, el dinero de los insumos que usa la producción agropecuaria dentro del mismo territorio. O sea, un agricultor familiar, que no es pobre necesariamente, pero todos los pobres son generalmente agricultura familiar, gasta su platica comprando vestuario, por ejemplo, en el pueblo donde vive o cerquita del pueblo, o en el pueblo cercano a donde vive. Allá compran alimentos, paga servicios, paga los impuestos prediales, por ejemplo, compra, bueno, todo, incluso va y juega billar, toma licor si quiere, hace todos sus gastos en el territorio. ¿Y eso qué hace? Promueve la economía local, hace que surjan negocios, y cuando surgen negocios surgen oportunidades en el territorio para otras personas que ven eso como oportunidades para hacer negocios y proveer una y otra cantidad de bienes y servicios, y se diversifica la economía. Los insumos que compran generalmente, porque como son en poca escala, los compran ahí mismo, entonces aparecen almacenes de insumos agropecuarios, el taller para los tractores, el taller para el carro, la motocicleta o la bicicleta, ¿sí? Y todo eso es diversificación y dinamización de la economía, vigorización de la economía local. Pero a veces vemos procesos que, como digo, no tengo nada contra eso, es más, tengo quizás argumentos que podrían defender la necesidad en algunos contextos de eso, pero cuando vemos el caso de empresas de gran escala, son muy lindos proyectos para sacarle buenas fotos de proezas tecnológicas, pero vayan y miren qué hay de arraigo y de entrelazamientos económicos entre esas empresas y el territorio donde están. Es mínimo, casi nada. Llevan los insumos en camiones grandes que llegan, los ven llegar y se vuelven a ir, y salen los productos y se van para otro lugar, y los ingresos se quedan en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla o en París o en Nueva York. Allí circulan en los bancos de allá, en vez de que circulen en el banco agrario o en la cooperativa o en no. ¿Qué es lo que hace el productor familiar? Por eso interesa muchísimo promover y hacer una apuesta con la agricultura familiar, porque con esa apuesta a la agricultura familiar estamos reconfigurando la estructura económica del sector rural, la estamos reconfigurando, y no solo importa por la reconfiguración económica en términos de generar condiciones de equidad, de mayor igualdad, sino porque es que esto también tiene consecuencias en el funcionamiento de la política. Una cosa es un jornalero trashumante, tiene pocos incentivos, primero para organizarse y exigir obligaciones que tiene el Estado con él como ciudadano. Es muy difícil para un jornalero hacer ese trabajo, pero en cambio un productor tiene todos los incentivos, y por eso uno los ve peleando por escuelas, peleando por centros de salud, ante el alcalde o cuando va un ministro, van y hablan y lo encaran por esos servicios, porque son ellos para ellos y para sus hijos, y todo eso es una fuerza social. Esto tiene muchas más posibilidades de producir un ciudadano políticamente responsable. Y entonces la transformación política también es una consecuencia de un proceso de transformación y de reforma rural. Por eso el lenguaje que se usa es reforma rural integral.
no es solamente lo económico, no es solamente lo ambiental. Todo eso es muy importante porque es la integralidad de todos los elementos que tienen que ver y que afectan la vida de los ciudadanos en un determinado territorio. Todo lo que afecta la vida. Hay que cambiar todas esas cosas, mejorar los incentivos que tienen los ciudadanos para ejercerse políticamente responsables. Porque también me he puesto a ver, yo conozco algunas regiones de este país a lo largo de un poco de años que se nota que ya... Y yo me doy cuenta que a veces juzgamos, por ejemplo, ciertos comportamientos electorales de la ciudadanía. En algunas regiones la gente vende el voto y condenamos al que vende el voto. Decimos que es mal ciudadano. ¿Tiene sentido? ¿No está comportándose completamente racional? ¿No es esa una decisión completamente racional, vender el voto? Cuando conseguir un voto o un buen gobierno depende de la cooperación de todos, entonces yo no sé los resultados al final porque no sé si vamos a cooperar. En todo caso, si yo no vendo el voto y todos los demás venden el voto, yo soy el que pierdo. Y es racional, eso es simplemente por ahí en teoría de juegos y esas cosas de cooperación social se conoce como el dilema del prisionero. ¿Sí? Entonces, ahí es que cambiar los incentivos, hay que cambiar las condiciones para que la gente se comporta de una manera distinta, porque tiene incentivos para comportarse de una manera distinta, y el tema del mercado político, digamos así en términos de los economistas, el mercado político va a cambiar de manera significativa. Por eso es tan importante la reforma rural común, tan importante el apoyo y la apuesta por la agricultura familiar como una apuesta transformadora desde lo económico. Y pues obviamente ustedes van a leer ahí en los acuerdos una cantidad de programas y de acciones para hacer precisamente impulsar la agricultura campesina, porque eso no es simplemente decir impulsemos la agricultura campesina, eso hay que resolver problemas de comercialización, de acceso a crédito, asistencia técnica, bueno, montones de temas que están ahí y que tienen que orientarnos a nosotros en el Estado para que demos entonces y definamos cómo es que lo vamos a hacer y cómo vamos a creer y cómo nos van a medir frente a ese tipo de objetivos. Hasta aquí, digamos, uno pudiera ver, perfecto, está incluido un tema fundamental que es el tema de la tierra. Ahí está planteado en el acuerdo la conformación de un fondo que debe venir de la recuperación de un proceso de saneamiento de los derechos de propiedad de la tierra en Colombia. En Colombia, menos del 42% de la tierra y de las unidades de producción están debidamente formalizados sus títulos de propiedad. Esto es un gran problema porque esto produce inseguridad jurídica en los derechos, pero también es la consecuencia del conflicto, porque hubo ciclos de despojo, porque la disputa por el control territorial, por ejemplo, entre guerrillas y paramilitares, lo que produjo fue ciclos sucesivos. Unas veces los paramilitares llegaron y entraron a un territorio para ejercer el control, lo que hicieron fue masacres y despojos, desplazamientos. Pero luego vino también la guerrilla otra vez y al recuperar y tratando de recuperar el territorio hizo exactamente lo mismo: masacres, despojos, desplazamientos. Y hoy, ¿de quién son esas tierras? ¿De quién? Llegamos allá donde ha habido 3, 4 ciclos violentos de despojo. ¿A quiénes? ¿Quiénes tienen derechos justos? Pues eso es parte de lo que estamos tratando de hacer con la ley de restitución, con la política de restitución de tierras, pero todavía nos queda muchísimo. Otros muchos tienen territorios que le fueron ganando a los baldíos de la nación, ocupando ilegalmente, y no tienen el derecho establecido en la ley para poder ser adjudicatarios de tierras. Otros compraron tierras con dineros ilegalmente adquiridos. Narcotráfico, corrupción. Pues todo ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, y de ahí tiene que quedarnos mucha tierra para entregar gratuitamente a campesinos sin tierra o que tienen tierra insuficiente. Pero no nos basta, y noten que aquí hay otro mensaje.
no hay nada en el acuerdo que ponga en tela de juicio los derechos de propiedad legítimamente adquiridos. No hay nada que diga que estamos poniendo inseguridad jurídica a los derechos de propiedad cuando son legítimos. Y hay muchísimos, obviamente, muchísimos que son totalmente legítimos, no hay ningún problema con ellos. Los problemas están cuando hay ilegalidad de por medio. Esto lo tiene que reconocer el Estado, porque todo esto supone el imperio del Estado de Derecho en todo el territorio. Y si no, no vamos a corregir nuestros problemas. Si siguen quedando territorios donde no impera el Estado de Derecho, seguirá habiendo condiciones para que prosperen nuevamente organizaciones armadas ilegales que pretenden el uso ilegal del territorio o que pretenden el control ilegal del territorio para cualquier cosa. Y ojo con lo que ya está muy grande, que es la minería ilegal. Esta es la gran tragedia que se nos está anunciando y frente a la cual no necesariamente estamos tan bien preparados, ni nos estamos preparando muy bien. Eso puede ser un nuevo ciclo de violencias en el territorio. Grandes riquezas, grandes incentivos rentísticos para la organización criminal para capturar esas rentas. Esa es nuestra tragedia, ser ricos en recursos naturales también. Si no tenemos las capacidades institucionales para controlar y manejar esos recursos y esas riquezas, se nos va a ir en criminalidad, en incentivos a la criminalidad. Bien, son muchos los desafíos que tenemos entonces en muchísimas partes. Por eso, la gran pregunta que tenemos es, ¿y vamos a poderlo hacer con qué? ¿Qué necesitamos? Hasta ahora el qué necesitamos hacer parece razonable, parece que sí es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿y cómo lo vamos a hacer? Uno, hay un problema de reasignación muy fuerte de los recursos fiscales, de la inversión del Estado. Esto es una decisión política muy fuerte, de grandes, de hecho, frente a esa decisión hay un alto grado de conflictividad al nivel de la estructura del poder. Esta no es una tarea sencilla, no basta con que diga un presidente se compromete, no, yo es que el presidente se comprometió, no basta con la voluntad del presidente. Eso es muy poquito lo que puede garantizar. El presidente no puede, él por su propia voluntad no es capaz de mover toda la estructura de reasignación de recursos. Se necesita algo mucho más fuerte, se necesita un poder conferido por una gran legitimidad ciudadana frente a la tarea que hay que acometer. Que haya un mandato cuando, por ejemplo, tengamos que hacer la referendación ciudadana del acuerdo, no basta con que ganemos por 5 puntos. Ganar por 5 puntos es un empate y esto no le da legitimidad a ninguna de las partes para impulsar e imponer lo que hay que hacer. Necesitamos 80-20 por lo menos a favor para que derive o para que provenga del ciudadano un mandato fuerte, para que ese mandato fuerte de implementación de lo que se acordó y de transformación de la vida rural en este país para conseguir equilibrio, equidad, construcción de paz y poniéndole el otro objetivo que puso el presidente, educación. Queremos eso, nos toca realmente que venga y provenga de un gran mandato de la ciudadanía para que le dé toda la legitimidad a toda la institucionalidad del Estado, por ejemplo, a las Cortes, para que vigilen el cumplimiento de los acuerdos, por ejemplo, a la comunidad internacional para que ponga sus ojos y eleve el costo político del no cumplimiento. Y esto tiene que ser un propósito de todos los que soñamos con que podemos construirlo, porque no va a ser fácil. Cambiar la relación de poder para garantizar los recursos va a ser muy difícil y es para garantizar la reasignación de los recursos. Para poner un ejemplo, yo supongo, este país tiene suficiente capacidad fiscal, el problema es que la tiene mal asignada y los que
tienen que ceder privilegios, ¿estarán tranquilos? ¿Se van a quedar tranquilos? No creo. Pero su voz va a ser muy débil si hay una voz ciudadana suficientemente fuerte como para asegurarnos de que podemos hacer esa reconversión. El siguiente problema es un problema que, salvado el problema de los recursos, todavía no hemos garantizado nada. Porque si tenemos los recursos, pero la misma institucionalidad para la ejecución de las tareas, les aseguro que estamos perdidos. Para hacer las tareas de transformación rural necesitamos reconfigurar. No quiere decir esto hacer nuevas instituciones, ¿no? Quizás haya que hacer algunas y cerrar otras, pero ese no es el gran problema. El problema es cómo creamos una arquitectura institucional que sea eficiente, eficaz en el manejo de los recursos y un proceso que va a necesitar ser puesto es cómo cambiamos el balance de poder entre lo local, lo regional y lo nacional. ¿Cómo diablos doblegamos el centralismo excesivo que tenemos en este país? ¿Cómo hacemos que las instituciones nacionales respondan más bien a las demandas y al sentido de futuro que tienen en las regiones? Y que no nos arroguemos nosotros desde el centro el derecho a decidir cómo tienen que vivir en Guajira, en Putumayo o en el Chocó o en Bogotá. No, que allí se defina en procesos participativos de planeación que reflejen las prioridades, el sentido de futuro, la vida, su visión sobre su territorio, y que las instituciones nacionales respondan más bien a esas prioridades y a esa visión y a ese planeamiento del futuro, no como ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos totalmente centralizado. Es más, cualquier proyecto que se quiera hacer en el nivel territorial tiene que venir a veces aquí a ser revisado por un funcionario en un ministerio que no entiende un carajo. Perdóneme la palabra, ¿entiende? Entonces, que no entiende nada de eso y sin embargo, en el mejor de los casos, le hace perder un año o más de tiempo a la gente en las regiones y crea toda una serie de razones para romper el vínculo constructivo y virtuoso que debe haber entre ciudadano y Estado. Todo lo contrario, lo que alimentamos es la desconfianza en el Estado. Bien, eso es la gran tarea que nos queda: recursos y estructura institucional. Y esa estructura institucional pasa por balancear la relación de poder y por generar dinámicas de planeación de abajo arriba, con una mejor actitud de los centros de poder central para responder humildemente a esas regiones. No que se nos siga ocurriendo, porque por ahí oigo mucho a los funcionarios y dicen: si aquí tenemos un enfoque territorial, aquí trabajamos con enfoque territorial, y si no, díganme quién no ha dicho eso en este país, ahora que está de moda el concepto de enfoque territorial. Y todos comienzan con un ejercicio: es que para eso necesitamos hacer una caracterización de los territorios y una tipología de territorios. A nosotros nos gustaría en este escenario que nos hicieran una tipología como seres humanos y nos clasificaran. No somos cada uno único e irrepetible, no tenemos cada uno nuestras aspiraciones, no nos gustaría que nos vuelvan un conjunto. Igual pasa con los territorios, con la gente de una región. Tienen culturas, tienen ideas distintas sobre cómo realizar sus aspiraciones y su manera de vivir. Pues respetemos eso. La diversidad no surge de la caracterización de la inteligencia central, sino la diversidad surge de la posibilidad real que tienen los individuos de expresarse y de participar y de hacer valer su visión sobre las cosas, los individuos y las comunidades. Bien, yo creo que ahí están los problemas que nos originaron un poco el concepto y el sentido general de lo que necesitamos lograr, los desafíos que vamos a tener en este país, que no son de menor monta y que nos van a hacer un llamado
un poco a la paciencia. Hemos tenido mucha paciencia, pero no esperemos resultados en 2, 3 años, ya que se nos arregló el país, ¿no? Eso, ahí sí, en el mal sentido de la palabra, es una utopía que no nos lleva a buen puerto. Tenemos que ser y construir un sentido más paciente con las transformaciones, y creo que nos va bien si soñamos con que en 2, 3 generaciones seamos un país que vive tranquilo, que respeta a los que piensan diferente que uno, que tramitamos las diferencias, que no somos tan desiguales. Eso podemos tenerlo, pero si empezamos a trabajar ya y aprovechamos la oportunidad que nos brinda lo que yo creo que es seguro, meses más, meses menos, pero vamos a tener un acuerdo de fin del conflicto. Muchísimas gracias.